Bienvenidos una vez más al Magnánimo, donde la búsqueda de altos valores humanos y la virtud es una constante. Espero les guste mi música de Richard Wagner. Yo voy a hacer un video sobre la música, las cuestiones de los hertz, muy interesante. Bueno, el tema que quiero tratar estaba leyendo este libro, una cuestión ahí se llama Los presidentes de Julio Scherer, un periodista, director de Excelsior y fundador de Proceso en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, José López Portillo. Y en una parte le pide a Octavio Paz que le recuerde una plática que tuvieron con el presidente en turno de ese entonces, Luis Echeverría, y pues sí, de lo que hablaron, ¿no? Entonces le manda una carta a Octavio Paz, intelectual, que yo no lo conocía mucho, eh, y hasta apenas, ¿no? Que investigó más o menos cuál era su línea de pensamiento, sus intereses, sobre todo las acciones, ¿no? Que llevan a cabo, determinan mucho y califican mucho a las personas respecto a su forma de pensar. Entonces, pareció muy bueno una parte donde esa plática donde entablaron con el presidente Echeverría, hablaban de las funciones del intelectual, ¿no? En las sociedades. Y, y me preocupa un poco porque pues hemos visto que hay una pérdida de objetividad en cuanto a los hechos, las cosas que pasan en el país, y que no hay personas eh, que mantengan la objetividad, sin inclinaciones, sin miras de nada, de ningún tipo, de intereses y cosas así. Entonces me parece muy viable que pues, no sé, o sea, pueden comentarlo, donde yo me puedo informar sobre las cosas que pasan en el país y con la formación, el estudio que he tenido, digamos, con el derecho, con la política, con la cuestión psicológica y, y la cuestión histórica, hacer pues un estudio de cómo son las cosas y darle un punto mucho más certero y con más objetividad de cómo son las cosas realmente y que las personas estén informadas mediante argumentos sólidos y no solamente mediante especulaciones de las cosas que se ven ya sea en redes o pues sí en medios de comunicación, eh, digamos digitales o físicos, y que no anden dividiendo la sociedad y haciendo una lucha, ¿no? Entonces lo veo muy viable y a mí me gustó porque esa parte la menciona en esto, ¿no? Octavio Paz. La carta como tal, esta parte, ¿no? Que enfoque. Oh, Dios. A ver si se ve. Bueno, y dice, querido Julio, esta es la parte que le manda supuestamente Octavio Paz. Y bueno, abro cita en una parte. El intelectual desempeña en el mundo actual una función crítica, si no es la conciencia de una sociedad, si es con frecuencia sus ojos y su lengua. El intelectual dice lo que ve y lo que oye, es el testigo y el vocero de su tiempo. Si el intelectual calla ante los abusos y los crímenes de los poderosos, traiciona su condición y traiciona a sus lectores y a sus oyentes. A su vez, el gobierno tiene la obligación, dentro de ciertos límites, de garantizar la libre expresión de las críticas, incluso de aquellas que los gobernantes juzguen equívocas o sin fundamento. La función de los intelectuales no solamente era negativa, la crítica, sino positiva, gobernar. Los intelectuales en el gobierno fuesen realmente intelectuales. En primer lugar, es muy distinto mandar a pensar. Lo primero corresponde al gobernante y lo segundo al intelectual. Los intelectuales en el poder dejan de ser intelectuales, aunque sigan siendo cultos, inteligentes e incluso rectos. Al aceptar los privilegios y las responsabilidades del mando, sustituyen a la crítica por la ideología.
Una cosa es ser el ideólogo de un régimen como los fueron los juristas de Felipe el Hermoso en Francia, los teólogos de Austria y los ideólogos del Kremlin, y otra ser un intelectual en el sentido moderno de la palabra. El primero justifica, defiende y orienta la acción de un gobierno, así le da una función, un fundamento moral, lógico e histórico. El segundo examina, juzga y cuando es necesario contradice o denuncia. Entonces en eso me parece bastante viable que pues haya personas que tengan pues esa parte de la objetividad. Es muy importante, se pierde muchísimo. Hay, bueno, personas que sigo y todo que informan de las cosas que pasan en el país, pero siempre tienen sus inclinaciones, inclinaciones políticas, inclinaciones eh, por personas, por empresas, intereses propios, etcétera. Entonces, pues falta que haya una total soltura de cómo son las cosas. Yo creo que las personas, y espero no equivocarme, quieren pues totalmente la verdad, ¿no? Es mucho mejor decir la verdad y de algún modo a lo mejor tratar de justificar, o si tiene alguna justificación pues válida, explicarla a los mexicanos, a los ciudadanos, que ocultarlo y después que lo anden sacando con pues ya con una cuestión de indecencia, como una cuestión indigna, puesto porque no lo hizo la persona, ¿no? Entonces, pues yo pudiera hacerlo, me parece pues muy viable y aparte para miras de intereses políticos, porque pues ya saben, ¿no? Hay muchas personas que tienen la capacidad, que tienen el interés real y de ayudar a las personas, pero pues a veces son difíciles las condiciones en las que camina la política, en la que camina los rumbos de las naciones, en la cuestión internacional, ahora más ingerente que nunca. Y, pero dentro de eso también se puede negociar, ¿no? O sea, una cuestión de acuerdos mínimos se conoce en geopolítica, donde pues sí, dentro de las acciones que se van a llevar a cabo en cada una de las naciones, de acuerdo a intereses internacionales, pues hacer un acuerdo de mínimos donde mejor le convengan y tenga la capacidad México de negociar también, pero en miras de progreso y de bienestar a mediano y largo plazo para los mexicanos. Entonces, pues siempre hay formas, pero si solamente se la pasan concentrados en quitar del erario, en llevar para su familia, en pensar en el futuro, pero de ellos, en el futuro de sus 10 15 años póstumos, 20 de su familia, de su descendencia. Entonces, pues es un peligro. Hay muchísima gente preparada que ha hecho eso. Eso ya, pues yo creo que es claro que está más allá de eso, ¿no? O sea, no solamente son los títulos, la cuestión de la experiencia, sino realmente miras mucho más de razón, mucho más de lógica, hasta sentido común. Entonces la política pues es una vía muy buena. Como tal es un ente institucional bastante bueno, pero como siempre, de las instituciones que son buenas, pero llegan a corromperlas las personas, llegan a viciarlas. Entonces, eh, esas formas, esas instituciones, como es la cuestión nacional, la cuestión de gobierno, entes inteligibles, son buenos, pero hay que llevarlos con hombres que realmente estén pues aptos, ¿no? Eh, mencionaba Platón eh, siempre en su República, ¿no? Que los filósofos deben ser reyes y los reyes filósofos. Y es muy cierto. Pero en otro video voy a hablar donde la filosofía son una cuestión de transición, no como un fin. Entonces, pues es una etapa que se debe superar, donde solamente se ven cuestiones ideológicas, una cuestión utópica, para realmente hacer efectos prácticos. El pragmatismo, donde realmente ya son condiciones que siente la gente, que vive la gente, y la importancia es grande también. Yo siempre lo divido en un 70-30, un 70% si la cuestión inteligible, el fundamento, las bases,
y después el 30% toda la cuestión práctica. Pero pues ese 30% es muy amplio, entonces pues también poner mucha atención ahí. Sin más por el momento, como siempre os termino, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.